Vamos a continuar con la parte de la primera unidad. Habíamos dejado pendiente en la clase pasada todo lo que corresponde a la introducción en la estadística, el concepto de estadística descriptiva, la estadística inferencial, la estadística articulada con las ciencias económicas, ¿sí? Vimos lo que eran las variables, tipo de variables, los niveles de medición de las variables, habíamos hablado de dos tipos, ¿no? Por ahí habíamos hablado de los nominal, ordinal, intervalo y razón, y las otras eran ordinal, nominal, ordinal y variables discretas y continuas, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto? Yo les había dicho que revisaran un poco la parte teórica de subir la diapositiva, sino para continuar con la segunda parte de la clase, que prácticamente tiene que ver con la construcción o la elaboración de lo que es una tabla de frecuencia. No vamos a ver lo que es distribución de frecuencia. Si alguien, por favor, por allí tiene alguna duda, alguna pregunta, sino para continuar. Bueno, mientras voy a borrar la pizarra, me avisan si se ve bien, ¿no? La pizarra, porque vamos a trabajar un poco en pizarra. Me avisan si se ve bien las letras, los números. Vamos entonces a trabajar lo que es distribución de frecuencia. Por favor, me confirman si se ve bien, ¿no? Se alcanza a ver la letra. No se ve muy bien, profesor. Caso contrario, tratar de ver. Sí, caso contrario, tratar de que ustedes lo puedan ver. Me confirman, por favor, si se ve. Ahí se ve un poco mejor. Ya, chévere, gracias. Muy bien. Voy a tratar de hacer un poco la letra grande. Así me tengo que borrar de nuevo y volver a aquí. Muy bien. No va a hacer uso de las diapositivas. Las diapositivas están para ustedes, para que las revisen. Hay un ejemplo allí, no lo voy a seguir. Yo voy a poner otro ejemplo. No obstante, yo les he pedido, les he solicitado que de todas maneras revisen las diapositivas. Cuando alguna de las láminas de la diapositiva tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto, pues la puede hacer en cualquier momento. No tengo ningún problema que ustedes lo hagan, ¿no? Muy bien, hay un concepto de distribución de frecuencia en la lámina, en la diapositiva, ¿no? Y nos habla de agrupación de datos, ¿no? Básicamente, cuando nosotros vamos a trabajar con distribución de frecuencia, nosotros vamos a agrupar los datos. Regularmente los datos cuando uno los levanta, ¿no? Usted como investigador, como estadista, dentro de los procesos, porque hay pasos, ¿no? De un investigador, de un científico, hay siempre pasos. Dentro de esos pasos está el levantamiento de información. ¿Sí? En ese levantamiento de información, dentro de esos pasos está que la información debe ser organizada. Como los conceptos hemos visto de estadística descriptiva, ¿no? Tiene que ser organizada, analizada, qué sé yo. En ese sentido, la organización de esos datos, porque regularmente los datos en crudo vienen desordenados. Entonces, ese ordenamiento de esos datos, o ese agrupamiento de esos datos, es parte del concepto de lo que se entiende por distribución de frecuencia. Otro elemento que interviene dentro de la definición, que me parece bastante interesante, habla de categorías mutuamente excluyentes. Categorías mutuamente excluyentes. ¿Qué significa esto de categorías mutuamente excluyentes?
Esto justamente excluyente lo vamos a retomar también como definición cuando entremos a lo que es probabilidad. Por el momento lo vamos a hablar como categorías. Cuando ustedes vayan a trabajar, vayamos nosotros a trabajar en distribución de frecuencia, nosotros los datos los vamos, como les dije, a ordenar. Los vamos a agrupar, los vamos a ordenar. En esa dinámica de la agrupación, en esa dinámica del ordenamiento de los datos, el momento que usted los ordena, lo va a ordenar por categorías. ¿Sí? Es decir, que usted más o menos va a armar una tabla así. Lo vamos a armar dentro de un rato una tabla más o menos así. ¿Sí? Donde aquí van a estar los datos, las clases. Le vamos a llamar clases. Clases o categorías. ¿No es cierto? Va a tener usted una categoría 1, una categoría 2, o clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. ¿Qué significa? Categoría mutuamente excluyente. Significa que en el caso de que un elemento de su investigación, ¿no es cierto? En el momento que usted los clasifica, los ubica, los ordena, ese elemento que es parte de sus datos solo tiene una exclusividad, solo puede estar en una de las clases. Es decir, si es una persona X, si esa persona X, por decirlo así, solo puede estar en la clase 1, esa persona X no puede estar en una clase 2. Sí, eso significa mutuamente excluyente. Es decir, que hay solo exclusividad de que esos elementos, ¿no es cierto?, que son parte de los datos, de la data, solo tienen una exclusividad. Es decir, solo pueden estar en una sola categoría. Eso significa categoría mutuamente excluyente. Es decir, por ejemplo, vemos un poco en términos de variable cualitativa. Por ejemplo, imaginemos que la clase 1, ahorita vamos a armar una tabla de frecuencias con datos cuantitativos, no cualitativos. Pero para poder entender qué es categoría mutuamente excluyente, imaginemos que la clase 1 sea los barcelonistas, clase 2 el melecista, tercero el delfín, y la 4 Liga de Quito, por decirlo así. ¿Sí? Esta persona X, si es barcelonista, no puede ser melecista, pero no puede ser delfín, no puede ser Liga de Quito. Yo tengo una segunda persona llamada Y, ¿sí? En este caso es Melé. No puede estar dentro de Barcelona, no puede estar dentro del Delfín, no puede estar dentro de X. Eso significa categoría mutuamente excluyente. Es decir, que cuando nosotros vayamos a armar la tabla, cada uno de los elementos de esos datos solo puede estar en una sola categoría o clase. Esa es una exclusividad, ¿no? Entonces eso significa categoría mutuamente excluyente. ¿No es cierto? Cuando nosotros tengamos esa exclusividad de categoría mutuamente excluyente, ese conjunto de datos que va a representar cada clase, nosotros le vamos a llamar frecuencia de clase. ¿Sí? Más o menos eso es lo que se entiende. Es decir, que la frecuencia de clase va a estar aquí. Cuando nosotros armemos la tabla de frecuencia, le vamos a llamar una columna frecuencia de clase. En esa van a estar sumadas o acumuladas o explícitas un número de elementos que va a, en este caso, corresponder a una sola categoría o clase. ¿Sí? Entonces, eso es una distribución de frecuencia, es decir, es la agrupación, el elemento de datos de categorías mutuamente excluyentes, donde a cada categoría le corresponde una única clase. ¿Sí? Igual esa definición y otras más la tienen recogidas en la diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta allí en la definición de distribución de frecuencia antes de pasar a la elaboración de la distribución de frecuencia con unos pasos que yo se los he puesto en la diapositiva que se los voy a explicar en la pizarra? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? ¿O el concepto de distribución de frecuencia? No, de mi parte no, profesor. Entonces, continuamos. Hay unos pasos, ¿no? Hay unos pasos allí. Como les dije, en el ejemplo que está en la diapositiva, de pronto algunos lo tienen ahí abierto y están visualizando la diapositiva. Se dan cuenta que hay un conjunto de datos. No me acuerdo si son 80, 90, no me acuerdo cuántos es el conjunto de datos que están allí. Y esos conjuntos de datos, si no me falla la memoria, son ventas de carros, pero de autos, algo así. ¿Sí? Entonces esas ventas o carros de autos están distribuidos en un conjunto de datos, pero están totalmente desagrupados. ¿Sí? Y cuando los datos están netamente desagrupados, no nos da mucha información, ¿no? Por lo menos a primera vista. Nosotros podemos ver en ese caso, tal vez en el ejemplo que está en la diapositiva, la venta mayor, ¿no? La venta que tuvo
o la venta con mayor valor, por decirlo así. Tenemos la venta con menor valor. ¿Qué más podemos decir ahí? A simple vista, ¿no? Creo que no nos puede dar mucha información. Por eso que en el momento que usted agrupa esos datos que están desagrupados, desordenados, usted los agrupa, puede dar una mejor explicación sobre ese conjunto de datos, ¿sí? Básicamente de eso se trata la distribución de frecuencia. Pero para poder nosotros armar esa tabla de frecuencia, esta distribución de frecuencias, hay unos pasos que seguir. Por lo menos el libro de Lima y Sanimazo nos plantea unos pasos a seguir. Y uno de los primeros pasos que nos sugiere el libro es poder encontrar el número de clases, ¿sí? Es decir, que lo primero que se debe hacer para poder construir una tabla de frecuencia es el número de clases. Entonces, primero nosotros vamos a encontrar la K. En este caso, la K viene representado el número de clases. Es decir, a partir de los n datos que yo vaya a tener, 20, 50, 100, 150, 200, 300 datos, nosotros vamos a, en este caso, a sugerir un número de clases. Cabe mencionar que la regla que voy a aplicar ahora, en algunos otros libros plantean otras reglas, ¿sí? Uno lo plantea con logaritmos, otros sugieren que las clases deben ir entre 5 y 7. Es decir, hay varias formas de que algunos libros plantean la forma como deberíamos encontrar el número de clases. En este caso yo me voy a seguir el modelo del planteamiento de Lima y Limassol, en donde nos plantea que para nosotros encontrar el número de clases, nosotros debemos aplicar una regla que dice la siguiente: 2 es una constante elevado a la k, donde la k, acuérdense que representa el número de clases, debe ser mayor al número de observaciones. Es una regla, ¿no? Repito, hay otros libros donde plantean otras reglas o otras formas de determinar el número de clases. Para efectos del curso en que estamos transitando, nosotros vamos a trabajar bajo el modelo o la forma que trabaja el libro de Lima y Limassol, donde nos plantea que para poder encontrar o sugerir el número de clases que debe ir estructurado en función de la distribución de frecuencias, es esta regla: 2 a la k debe ser igual al número de observaciones. Entonces imaginémonos que el número de observaciones que tenemos nosotros para armar los datos son 120 datos. Entonces, a partir de esos 120 datos, ¿cuántas clases deberíamos construir? ¿No es cierto? O en este caso, identificar en la distribución de frecuencias, en esa tabla de frecuencias, a partir de esos 120 datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la regla, que es 2 a la k debe ser mayor al número de observaciones. Es decir que yo voy a poner 2 elevado a la k debe ser mayor, en este caso, a 120 datos. Donde la k, voy a ponerlo con otro color, donde la k representa el número de observaciones que sugiere a partir de los 120 datos. Esa k va a tomar valores como, de manera ordinal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en adelante. Apenas usted encuentre un valor de k, el momento que usted eleva el 2, a la manera ordinal de ir elevando la k, a la 1 primero, después a la 2, después a la 3, después a la 4, después a la 5, así sucesivamente. El primero que usted encuentre y sea mayor al número de observaciones, ese es el valor que en este caso sugiere como número de clase. Le explico, no sé, tal vez no me hice entender con palabras. Voy a hacer paso a paso, aunque realmente así no se hace, pero es para que se entienda, ¿no? Ya la k, en este caso, puede ser 1, 2, 3, ¿sí? Hasta n, ¿no? Lo sabemos porque todo va siempre en función del número de observación. Para el primer caso, voy a elevar 2. Acuérdense que el 2 es una constante. Elevado a la k, primero yo voy a elevarlo a la 1. Repito, pregunto, ¿2 elevado a la 1? Es 2, ¿no es cierto? 2, ¿es mayor que 120? No. Por lo tanto, no es 1.
en este caso, las clases que se sugieren. Vamos a poner 2, como le dije, de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a elevar 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 4 es mayor que 120, no. Por lo tanto, no es 2. Vamos ahora a elegir 2, vamos a elegir 3. 2 elevado al cubo serían 8. 8 es mayor que 120, no. Muy bien, entonces no es 3. Vamos con 4. 2 a la 4 en este caso es 16. 16 es mayor que 120, no. Le vamos a la 5, que vendría a ser 32. 32 es mayor que 120, no. Le vamos a la 6, en este caso es 64. ¿Es mayor que 120? No. Elevamos a la 7, en este caso es 128. 128 es mayor que 120, sí. Por lo tanto, en el primer paso, con 120 datos, se sugiere que sean 7 clases. ¿Sí? En el primer paso, ¿no? La sugerencia es que sean 7 clases. ¿Por qué 7 clases? Porque el 2 elevado a la 7 encontré que es mayor al número de observación. Ojo, que si hubiese sido aquí 128 los datos, la regla me dice mayor que, no me dice mayor igual. ¿Sí? En el caso que hubiese sido 128 aquí, tendría que haber tomado el 8, ¿no? Repito, la regla me dice mayor que, no me dice mayor igual, mayor que. Por lo tanto, si hubiese sido 128 aquí, no hubiese sido 7 la respuesta, sino 8, porque me dice debe ser mayor, no mayor igual. ¿Alguna pregunta con el primer paso? Primero voy a enseñar de manera individual y hacemos un ejercicio de ahí. Voy a hacer ejercicios aislados y de ahí armamos una tabla de corrido con todos los pasos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Con respecto a la regla para encontrar el número de clases. De mi parte no, profesor. Todo entendido, ya, chévere. De mi Listo, parte gracias. igual entendido. ¿Perdón? Igual entendido, digo, de mi parte. Listo, sí, sí, ya. Muy amable, gracias. Entonces, como le digo, vamos a hacer las reglas aisladas, ¿no? Hoy día hacemos un ejercicio para explicar toda la miaja de la construcción de lo que es una tabla de frecuencia. Entonces, ese es el primer paso. ¿Qué se hace en un segundo paso? Repito que estoy haciendo ejercicio aislado, ya armamos un ejercicio completo, ¿no? Pero vamos paso a paso. Como de una vez, y en el primer paso ya hemos hallado nosotros el número de clases, como segundo paso, debemos encontrar el intervalo. Algunos le llaman rango, intervalo. Para el intervalo hay una regla también. Aquí sí nos dice mayor igual. Mayor igual. Parece que en este sí es mayor igual. En el primer paso, que es las clases, solo es mayor, ¿no? Entonces, el intervalo es mayor o igual a ¿qué? A h. En este caso, h viene a ser el dato menor de ese conjunto de datos, menos L, que es el dato menor, dividido por el número de clases. ¿Sí? Entonces vamos considerando el anterior, ¿no? Ejercicio. Habíamos dicho que n, en este caso, el número de observaciones era 120. Imaginemos que el dato mayor sea 60 y que el dato menor sea 10. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Acuérdense que estamos trabajando de manera aislada, ¿no? No estamos haciendo todavía un ejercicio que dentro de un ratito lo hacemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo encontraría yo el intervalo? Lo único que hago es reemplazar. Intervalo es mayor o igual a h, en este caso es 60, menos L, que es el dato menor, que es 10. Lo voy a dividir para K. ¿Cuánto era K? 7 era, ¿no? No, pónganme 5, no necesariamente. Ah, no, pues ya pongan aquí si tiene que ser 7. En este caso, 7, ¿no? Muy bien. Tomamos la calculadora. 60 menos 10 es 50. 50 dividido para 7. Sería 7 por 7, 49. Me sobra 1. ¿Sí? 1 dividido para 50. Sería... no alcanza, ¿no? Déjame
tomar la calculadora. O si alguien me puede resolver, ¿no? 50 para 7, se me cerró, 7,14. 14. se me cerró el cerebro. 7,14, profesor. 14, gracias. 7,14, ¿no? Muy bien. Aquí hay una situación que nos dice ¿cómo se llama? La regla, ¿no? Que aquí nosotros podemos redondear, por eso se llama mayor o igual, ¿no? Nosotros aquí podemos redondear en múltiplos de 10 o de 100. Regularmente uno redondea en múltiplos de 10 o de 100 cuando los conjuntos de datos son grandes, ¿no? Como el caso del ejercicio que ustedes están en la diapositiva, ¿no? Encontramos nosotros datos de 20.000, de 30.000, de 50.000, 60.000 porque son ventas de carros, ¿no? Ahí se hace un redondeo, ¿no? Regularmente por la experiencia en estos tipos de datos podíamos nosotros tranquilamente trabajar con el 7 como intervalo. En el caso hubiese sido 7,5 también podíamos redondear a 8, ¿sí? Pero acuérdense, yo siempre digo a los estudiantes cuando uno recién empieza a armar estas tablas, tiene a veces mucho un criterio subjetivo, ¿no? En el momento de redondear. Siempre queda a partir del criterio de la persona que está armando la tabla, siempre y cuando hay argumentos, cual usted los pueda defender. Y sobre todo, en el momento que usted está armando los datos, usted sepa, como le dije hace un rato, justificar, ¿sí? Y básicamente la experiencia, a partir de lo que usted empieza a hacer, estos tipos de ejercicios le va dando esa experticia y usted puede ser más asertivo en el momento de tomar decisiones, cómo hago el redondeo del intervalo. En situaciones académicas, es decir, con evaluaciones, aporte o examen, yo regularmente le doy el intervalo, ¿no? Es decir, para que pueda evitar esa subjetividad que se puede dar en una evaluación y algunos estudiantes pongan 7, otros 8, otros 10, ¿sí? Pero en situaciones de experticia o alguna tarea que puedan anexar a otra asignatura, se sugiere siempre en los redondeos, cuando los datos son muy grandes, hablando de 4 o 5 dígitos, ahí sí aplicar un redondeo de 10 o de 100. ¿No? Cuando los datos son pequeños como aquí, el redondeo puede ser al superior, ¿no? Dato superior. Pues en este caso, lo queríamos con el 7, ¿no? Igual, como les dije hace un rato, dentro de un ratito vamos a hacer un ejercicio de corrido donde ya vamos a armar toda la tabla. Muy bien, ahí ese sería el paso número 2. Vamos al paso número 3. En el paso número 3 nos piden encontrar el límite inferior de la primera clase. Es decir, que vamos nosotros a encontrar, primero cada clase, nosotros vamos a armar, es decir, por ejemplo, tenemos aquí las clases. Ya les dije que puede ser 1, 2, 3, en este caso nos sugirieron 7 clases. Cada clase, sí, vamos a poner por aquí, cada clase está conformado por un límite inferior de la clase y un límite superior de la clase. ¿Sí? Es decir, yo tengo un límite superior y un límite inferior. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este procedimiento? Encontrar el límite inferior de la primera clase. Con el límite inferior de la primera clase, como ya tengo mi intervalo, puedo construir el resto de las clases. Entonces, vamos a encontrar el límite inferior de la primera clase y a partir de allí, ¿no es cierto? Con ese límite inferior, podemos nosotros, como les digo, construir el resto de la tabla. Entonces, voy a explicar cómo se hace para encontrar el límite inferior de la primera clase. Entonces, ponemos aquí. Primero vamos a encontrar el límite inferior de la primera clase y en consecuencia los límites, ¿no? Los límites de las clases. Es decir, ya cuando yo encuentre,
El límite de la primera clase, yo puedo encontrar el límite ya de todas las clases. Muy bien. Aquí nos sugieren que nosotros multipliquemos. Y acuérdense que el intervalo, los dos ejercicios aislados que he hecho, ya lo tengo. En el paso, pero este es paso 3. En el paso 3, usted ya en el paso 1 encontró las clases y en el paso 2 encontró el intervalo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que multiplique, cuando ponemos el orden que lo encontramos, ¿no? Multiplique la clase por el intervalo. ¿Sí? Y que reste en este dato el dato mayor menos el dato menor. En el caso de los dos ejercicios, aunque no están articulados, le estoy poniendo ejercicios al azar, hasta aquí explico y de ahí hacemos el ejercicio para poder explicar toda la tabla. ¿Qué hago? Era 7, ¿no? 7 se me falla la memoria, el intervalo era 7 también, ¿no? Sí, ¿no? Me avisan si me equivoco. Creo que era 7, ¿no? 49, el dato era 60 y 10, creo que era, ¿no? Sí, ¿no? El dato mayor era 60 y he puesto menos 10, ¿no? En este caso es 50. La resta entre los dos es su valor absoluto, ¿no? No es que por ser mayor el de abajo, no, su valor absoluto es 1. ¿Sí? Ese 1 que está allí, ¿qué me dice la regla? Que el límite, perdón, que el dato menor, en este caso que es 10, ¿sí? El dato menor que es 10, yo le reste ese valor. ¿Sí? 9. Pero también la regla me dice que aquí yo puedo también redondear. ¿Sí? Es decir, ¿qué hago yo con esta diferencia de los dos? Resto el dato menor. En este caso 10 menos 1 es 9. Y se hace el redondeo. Se sugiere, por experiencia, cuando los datos son pequeños, como están aquí, ¿no? O sea, desde 2 dígitos, hasta de 3 dígitos, regularmente se arranque siempre con el dato menor. Sí, porque regularmente cuando usted hace este procedimiento, la diferencia de los dos no es mucha. Puede ser 1, 2. En el momento de restar el dato menor, la diferencia es de 1 de 2. Y se sugiere para poder tener bien adecuado la tabla de frecuencia que regularmente se arranque con el dato menor. En este caso, mi intervalo, pero mi límite inferior del primer intervalo se arrancaría con 10. ¿Sí? Esa es la sugerencia. Muy bien, ¿alguna pregunta con los 3 pasos antes de empezar con un ejercicio? Sí, que yo voy a poner los datos allí y vamos a trabajar y vamos a construir una tabla de frecuencia. Licenciado, Pasos que acabé de explicar, ya con datos, ¿no es cierto?, reales, por decirlo así, o por lo menos datos inventados, para poder construir la tabla de frecuencia. ¿Alguna pregunta, joven? licenciado, Dígame, María. ahí donde está 60 menos 10 igual a 50 dividido sobre 1, ¿por qué se puso ese 1? Porque resta 50 menos 49. Ah, ya. Es su valor absoluto, ¿no? Es uno de su valor absoluto. Otra pregunta, dudas antes de continuar. Ahorita voy a hacer un ejercicio, voy a poner unos, qué sé yo, unos 40 datos, 30, 40 datos. Me voy a inventar 40 datos y vamos a trabajar. Preguntas, dudas. Entonces, continúo, ¿no? Muy bien. Voy a poner 40 datos. Vamos a imaginar que ustedes, no hay solo 20, no preguntarle la edad, que es lo que vamos a... Regularmente yo trabajo así, ¿no? Le considero una variable y le pregunto a los mismos estudiantes, ¿no? Pero por efectos de pronto de la virtualidad no me escuchan, yo no le escucho y vamos a perder tiempo. Yo los 40 datos me los voy a inventar. Es decir, imagínate que hay 40 personas y a las 40 personas yo le pregunté su edad. Entonces voy a recoger 40 datos inventados. Sí, voy a tratar de hacer lo más grande posible los números para que usted los pueda ver, ¿no? Entonces vamos a trabajar con 40 datos. Acuérdense que es edad, la variable es edad. Es decir, que todo lo que voy a poner son años, ¿no? Entonces vamos a poner por aquí 10, 21, 23, 25. Que ese 5 no se ve bien. Ese 3 tampoco, disculpen los números feos. 23, 25, 30, 26,
18, 33, 45, 46, 22. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22, 36, 19, 16. ¿Cuánto lleva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos poniendo el último. 21, 15 tengo ahí, ¿cierto? Continuamos por acá. 45, 50, 42, 46, 31, 16, 24, 3, 61, no olviden el 6 y el 1. 55, 51, 29, 29, 47, 29. Creo que va a haber 15 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30. Nos faltarían 10 más para los 40, ¿no? Entonces vamos ahora con 31, 30, 20, 40, 47, 50, 56, 32, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sería uno más. Sería, qué sé yo, 29. Sí, pero no haberme equivocado y haber contado los 40 datos, ¿no? Ahí tenemos 40 datos, tenemos 40 edades, por lo tanto, bajo el supuesto que yo le pregunté a 40 personas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Ya lo dije hace un rato. Lo primero que debemos hacer es encontrar las clases, ¿no? Entonces, en este caso, primero vamos a sugerir el número de clase, voy a aplicar la regla como primer paso. 2 elevado a la k debe ser mayor a 40 observaciones, ¿sí? Para evitar un poco, al inicio lo expliqué paso a paso, pero no es necesario que ponga 2 a la 1, 2 a la 2 ya. 2 a la 1 es 2, ¿no? O sea, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 a la 6 es 64. Entonces yo pongo aquí 2 a la 6 es mayor que 40. ¿Sí? Porque 2 a la 6 es 64. 2 a la 5 es 32. 32 no me alcanza. Por lo tanto, aquí voy a poner por aquí arriba, la K va a ser igual a 6 clases. ¿Por qué 6 clases? Porque 2 a la 6, en este caso es 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 es mayor que 40. Por lo tanto, las sugerencias son 6 clases. ¿Alguna pregunta allí? Antes de continuar con el paso número 2. ¿Se entendió por qué son 6 clases, no? Sí. Profesor, ¿sí podría explicar otra vez, por Ya, favor? listo. Vamos de nuevo. Si no me equivoqué y no conté mal, hay 40 datos. ¿Sí? Entonces voy a poner por aquí que el número de observaciones, voy a poner la N que es una muestra. 40. 40 personas que yo le pregunté. Entonces yo tengo que ver cuántas clases se sugieren con 40 datos. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Aplicar la regla que les dije hace un rato. 2 elevado a la K debe ser mayor a 40 datos. Acuérdense que la K puede asumir un valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o más. ¿Sí? En este caso, el que se sugiere es este, 6. ¿Por qué 6? Ya le voy a explicar. 2 a la 1, ¿no es cierto? Pero este 1 que está aquí es 2. No es mayor que 40.
2 al cuadrado es 4, no es mayor que 40. 2 al cubo es 8, no es mayor que 40. 2 a la 4 es 16, no es mayor que 40. 2 a la 5 es 32, no es mayor que 40. Y 2 a la 6 es 64, sí es mayor que 40. Entonces, por eso yo pongo 2 a la 6, en este caso, sí es mayor que 40 datos. Por lo tanto, este 6 que está aquí pasa a ser las clases que yo sugiero para mis 40 datos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Listo. Si no, igual no me hice entender, yo repito, no tengo ningún problema. ¿Sí? Para cualquier otro estudiante que de pronto no me hice entender. Entonces, las clases que se sugieren con 40 datos es 6. Es decir, que ya he hecho mi primer paso. Mi primer paso en este caso son 6 clases. Como segundo paso, ya le había dicho que vamos en esta situación a encontrar el intervalo. Y vamos, o rango también lo saben llamar. Como paso número 2, dos intervalos, es igual, es mayor o igual. Aquí sí me dice mayor o igual, ¿no? Al dato mayor que es h, menos el dato menor que es l, dividido para k. En este caso, k es 6. Muy bien. Entonces vamos a identificar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Si ustedes me ayudan, el dato mayor y el dato menor, creo que el menor es 10, ¿no? ¿Sí? Yo no creo que haya puesto algo menor que 10. Y el dato mayor puede ser 60 y algo, creo que puse uno de 60. Déjenme ver. 61. Es 3. 61. Gracias. Tenemos el 61. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplico la regla. ¿Qué me dice? Intervalo es mayor o igual a el valor de h, que es el mayor, es 61, menos el valor menor, que es 10. Lo debo dividir para 6. ¿Sí? En este caso, 61 menos 10 es 51. 51 dividido para 6. Si alguien por favor me ayuda con esa división. Profe, 8 con... el menor es 3. ¿Perdón? El dato menor es 3, me parece. 3. Ah. Puse 3. Puse 3. Yo no me acuerdo de puesto 3. Tengo 10, 21, 23, 25, 30. No hay 3. Sí, no, yo no me acuerdo de puesto 3. No, yo me veo el 10 el menor. Confíen por favor ahí, de pronto me equivoco. Yo puse 10 el menor, no sé. No veo otro dato menor que 10. Es 10. Sí, ¿no? Porque no veo- Profesor, yo estaba escuchando los números que usted iba dictando y nunca dijo 3. Sí, yo le leo los que están ya. Por favor, escuchemos. Para los que de pronto no los han escrito, ¿no? Voy despacio. 10, 21, 23, 25, 30, 26, 18, 33, 45, 46, 22, 36, 19, 16, 21. Eso está en la primera fila. Vamos con la segunda fila. 45, 50, 42, 46, 31, 16, 24, 43, 61, 55, 51, 39, 29, 47, 29. Ahí tenemos la tercera fila. Vamos con la cuarta, pero la tercera fila. 31, 30, 20, 40, 47, 50, 56, 32, 37, 29. ¿Sí? Ahí, para los que de pronto no los habían copiado o de pronto no los veía bien, para que a partir de lo que leí puedan ubicarse en el ejercicio y poderlo irlo trabajando juntos, ¿no? Muy bien. Entonces está bien, ¿no? 61 y 10, ¿no? No hay otro dato menor, ¿no? Si alguien me ayuda con la división, ¿cuánto es 51 dividido para 6? 8,5. 8,5. Sí. Ya, aquí podemos trabajar con el mismo 8 o con redondeo de 9. Veamos cómo nos va con 9. ¿No es cierto? En este caso voy a redondearlo
al dato superior, inmediato superior, que es 9. Entonces, en este caso, el intervalo que sugiero es 9. ¿Sí? Por eso lo estoy poniendo en la esquina. ¿Puedo trabajar con 8? Sí. Puedo trabajar con 8. Pero veamos cómo nos va con 9, ¿no? Si en el momento que yo arme la tabla de frecuencia, no entran todos los datos en la tabla, entonces yo puedo regresar y trabajar con 8. Pero por el momento voy a trabajar con 9 intervalos. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, entonces vamos con el tercer paso que le expliqué, que tiene que ver con el límite inferior. Aunque yo les dije hace un rato, regularmente cuando los datos son así, no son tan grandes, son pequeños, 2 dígitos, siempre se sugiere arrancar con el dato menor. Es decir que, en resumidas cuentas, igual voy a explicar el paso 3, pero vamos a tomar la decisión de arrancar con 10. Sino que siempre explico el paso 3 porque va a haber momentos en que los datos no siempre van a ser de 2 dígitos, ¿no? Pueden ser datos más grandes, ahí sí interviene el paso número 3 para los redondeos, ¿no? Por eso siempre lo explico, ¿no? Aunque le adelanto que es muy probable que trabajemos y arranquemos con 10. ¿Sí? Entonces, vamos con el paso número 3. Como procedimiento, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Sí? Bien, en el paso número 3, nosotros, ¿cuál es el objetivo del paso 3? Construir ya las clases. Para poder construir las clases, yo necesito el límite inferior de la primera clase. Como yo consigo el límite inferior de mi primera clase y tengo mi intervalo, puedo armar todas las clases, ¿no? En este caso, las 6 clases que me sugiere a través de los 40 datos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Entonces, en este paso número 3, vamos nosotros a encontrar el límite inferior de mi primera clase. ¿No es cierto? Y a partir de allí, como les dije, armar el resto de clase. Muy bien. ¿Qué debo hacer? Multiplicar I por K. O K por I, que es lo mismo, ¿no? Y restar los dos valores, es decir, dato mayor menos dato menor. Muy bien, I por K en este caso es 6 por 9. ¿No es cierto? En este caso es 54. Y restar el dato mayor menos el dato menor, que era 61 y 10, ¿no? Sí era, ¿no? 61 menos 10. En este caso es 51, ¿no? Resto esos 2 me da 3. ¿Sí? ¿Qué me sugiere el procedimiento? Que yo considere el dato menor, en este caso es 10, y le reste esa diferencia que acaba de hallar, 7. Ese 7 que está allí, también el procedimiento me dice que yo puedo redondearlo, ¿sí? O trabajar en múltiplos más adelante. Entonces, como les dije hace un rato, como los datos son pequeños, es decir, 2 dígitos, en el redondeo que le digo yo, o por lo menos dice el procedimiento, yo sugiero arrancar con el mismo 10 que en este caso es mi dato, o mi dato menor, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a arrancar el límite inferior de mi primera clase con 10. ¿Sí? Voy a armarlo aquí, después lo borro y lo voy a poner desde acá porque de ahí tenemos que armarlo. Pero por el momento, para no borrar este procedimiento, voy a ponerlo aquí. Después que lo ponga aquí y lo explique, lo regreso, borro y lo pongo acá en la esquina, ¿no? Que siga este marcador, pero para que se entienda el procedimiento, no borrarlo por si acaso hay alguna pregunta. Muy bien, entonces sugiero, la sugerencia que arranquemos con 10. Entonces vamos a poner por aquí las clases. Muy bien, entonces la sugerencia es que arranque con 10. Entonces yo pongo aquí 10. Muy bien. ¿Cuánto es mi intervalo? 9. Entonces yo voy a poner 10 hasta 9, 10 más 9, 19. La siguiente clase va a ser el mismo 19. Le voy a sumar también 9, que es mi intervalo, ¿no? En este caso sería 28. Voy a poner aquí 28 hasta, sería 37. Va de 9 en 9. Te viene el siguiente, 37 hasta, en este caso es 9, sería 46. 46 hasta 55, porque 46 más 9 es 55. Y 55, le sumamos los 9, sería 64, hasta 64. ¿Sí? ¿Sí?
se dan cuenta. Veamos primero si todas las clases, perdón, todas las edades que están desagrupadas en la parte de arriba contienen o está contenida en alguna de las clases. Eso lo hacemos a partir de los dos datos extremos. El 10 obviamente se encontraría en la primera clase y el 61 se encontraría en la última clase. Eso es decir que los 40 datos que tengo yo van a pertenecer a cualquiera de mis 6 clases, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiese optado por haber arrancado con 7? Porque así me dice el procedimiento, ¿no? Que le reste yo 10 menos 3, aunque el 7, el procedimiento también me dice que yo lo puedo redondear o puedo irlo ubicando a un poquito hacia los datos mayores. ¿Qué pasa si hubiese arrancado con 7? Hubiésemos hecho aquí, ¿no? Lo voy a poner al lado, así, no tan específico, ¿no? 7 más 9, 16, ¿no es cierto? 16 más 9, 25. 25 más 9 sería 34. 34 más 9 sería 43. 43 más 9 sería 52. Faltan 2, 4, 5, me faltaría 1, ¿no? 52 más 9 es 61, ¿no? Y usted me dirá, profesor, el dato mayor 61 sí se encuentra en la última, ¿cómo se llama? Clase. Pero le explico, si usted es una persona observadora, que seguro que es así, se da cuenta que en las clases que primero armé, en la que está con el cuadro, se repite el 19 en 2 clases, ¿no? Igual que el 28 en 2 clases, igual que el 37 en 2 clases, ¿no es cierto? Asimismo lo hice con el que está al lado, ¿no? El que lo hice rápido, ¿no? El 16 se repite en las 2 clases, el 25 en 2 clases, así sucesivamente. Cuando, en este caso el 19, ¿en qué clase iría? No te mira, profe, bueno, si imaginemos que tengo un 19, ¿en qué clase lo pongo? ¿En la clase 1 o en la clase 2? La respuesta es en la clase 2. Cuando me dice hasta 19, son intervalos aquí abiertos. Entonces este 19 lo contabilizo abajo, el 28 abajo, el 37 abajo, el 46 abajo, el 55 abajo. Basándome en ese criterio, ¿dónde iría el 61? Debería yo crear otra clase más para poner 61 hasta 68. Pero estoy violando el procedimiento. ¿Cuál es mi violación ahí? Que yo había sugerido 6 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hubiese violado yo el procedimiento poniendo yo una clase 61 hasta 68. ¿Sí? En este caso sería una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases, y estaría poniendo una 7ª clase, cuando en el procedimiento yo dije que iba a ser 6 clases. Entonces, por eso se sugiere que en el momento que usted está armando con datos pequeños, ¿no? Es decir, con dígitos de 2, 3, 1, se trabaje regularmente, se arranque con el dato menor, en este caso de las clases. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para borrar y ya ponerlo en la esquina como para poder trabajar de en adelante el resto de elementos que forman parte de la tabla de frecuencia. ¿Alguna pregunta en esos 3 primeros pasos, jóvenes? Preguntas, jóvenes, dudas, sino para continuar. No existe ninguna, profesor. No. Bueno, entonces continuamos. Déjenme borrar. Esta clase de aquí ya la voy a poner con letra más bonita. Voy a poner un espacio, vamos a trabajar hacia la derecha. Muy bien. Entonces ya tenemos parcialmente construida la tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner por aquí clases. Está marcado acá. Clases. Vamos a poner clases. Vamos a poner aquí 10 hasta 19. Muy bien, aquí tenemos 19
hasta 20, van a 28. ¿No? Vamos a poner aquí 28 hasta el 37. 27, 46, 36, hasta 55, 55, hasta el 64. ¿Sí? Ahí estamos, ¿no? Lo único que hice es pasarlo de acá para acá. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El paso número 4. El paso número 4 es encontrar las frecuencias. Esto es el lado más tedioso, cansino como mi segundo apellido. ¿Sí? Es muy cansado. Entonces vamos a encontrar, y la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta la vamos nosotros a identificar con la letra F minúscula, con esta. Es decir, la frecuencia absoluta es la F minúscula. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar. Yo voy a contar algunos datos, ¿sí? Para irlos orientando, y ya los dejo para que terminen de contar y me dicen cuánto corresponden a cada clase. Muy bien. Inicialmente yo le voy a poner como un al lado, ¿no? Como cuadritos, ¿no? Una línea, 2 líneas, como ir contando, ¿no? Ya después, cuando los cuento, los borro, porque aquí van los valores, no van las rayas. Entonces vamos con el 10. El 10 estaría en la primera clase. Entonces le pongo una raya. El 21 iría en la clase número 2, igual la raya. Entonces ya está el 10, está el 21. Vamos con el 23. El 23 estaría en la segunda clase. El 25 estaría en la segunda clase. El 30 estaría en la clase número 3. El 26 estaría en la clase número 2. El 18 estaría en la clase número 1. El 33 estaría en la clase número 3. El 45 estaría en la clase número 4. El 46 también estaría, no, el 46 en este caso se repiten dos, no parece que va en el de abajo, iría en la penúltima clase. El 22 iría en la clase 2. El 36 iría en la clase 3. El 19 iría no en la primera, sino en la segunda. El 16 iría en la primera. Y el 21 iría en la segunda. Sí. Muy bien, jóvenes, ahí los dejo. Continúen ustedes con la otra 15 y de ahí con las últimas 10. Y me dicen al final cuántas frecuencias tiene la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5 y la clase 6. Ahí los dejo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy, ¿no? Bueno, esperen un ratito, jóvenes. Ya regreso. Continúen con el conteo, ¿no?
Me avisan, jóvenes, si ya terminaron para continuar. Profe, ya terminé. A ver, ayúdame para irlos ubicando, ¿no? Ah, A ya. ver si el resto de sus compañeros coinciden con ese valor, ¿no? Déjenme borrar aquí. A ver, joven, dígamelo. 4. 4. Sí, 4. 4 el segundo. 8. 8, 11. 11, 7. 7, 8 8, y 2. 2. Total debe sumarle 40, ¿no? Ah, 40. Listo, esperemos a ver si el resto de sus compañeros coinciden, ¿no? Ya terminé, profesor. A ver, Nicole, vea si coinciden. Es 4, 8. Me sale 4, 9, 10, 7, 6 y 4. Difiere con lo que me dijo ahorita. ¿Quién fue? No. A ver, yo creo que fue, ¿no? Esperemos a ver el resto de jóvenes para ver cómo nos va, ¿no? Profe, le digo lo que tengo yo, ¿no? A ver, Anderson, cuéntame. 4, 8, 11, 7, 7 y 3. Cuando ahí coincide con el primer joven, pero al final varía, él tiene 8-2, usted tiene 7-3. Yo, profesor, yo tengo 4, 9, 10, 7, 7 y 3. Creo que más o menos como la joven Nicole, creo por ahí. Y estamos, ustedes me van a hacer que yo comience a contar. Va a tener que contar. Que hasta ya borré los primeros que había contado. Déjenme ver quién más va terminando por ahí. Porque les cuento que yo lo puedo hacer en Excel. Déjenme ver si mientras el resto de jóvenes terminan. En Excel hay un comando o una fórmula, como le quieren llamar. Déjenme ver si, como dice el Chavo del 8, para evitar la fatiga, dice. Déjenme ver cómo hacemos. Muy bien, déjenme ver. Aquí serían 10 hasta 19.
Sería 19 hasta 28. Así que el problema aquí es que tengo que copiar los 40 datos. Ahí sí me voy a demorar copiando los 40 datos, así que no. Hay que jóvenes, lo que pasa es que tengo que copiar los 40 datos. Ahí sí me va a demorar. Bueno, hagamos algo, jóvenes. Son 7:42. Mañana me dice Jimmy que también tenemos clases, ¿no? Sí, ¿no? Sí, correcto. ¿A qué hora es lo mismo? ¿No? 6 a 8 creo que es. De 6 a 8. La misma hora. Déjeme ver si mañana, por lo menos una horita, nos conectamos. Yo le dejo aquí ahorita de tarea que haga el conteo bien, que revise. Si alguien puede pasarlo en Excel, los datos, y me los hace llegar, se los puedo explicar en Excel mañana el conteo. ¿Les parece? Para que sea unos 40 minutos ya. Para terminar de hacer el conteo, hacer las frecuencias acumuladas, las relativas y otras cosas más. ¿Les parece, jóvenes? Porque si no, ahorita me va a poner a pasar en Excel, me va a demorar. Y de allí hago el conteo y todo, se nos va a pasar los minutos y no vamos a explicar bien. Ah, profe, no hay problema. No con contar, hay uno que se llama, ¿cómo que se llama la fórmula? Si alguien quiere, lo puede hacer, ¿no? Se me fue el nombre. Frecuencia se llama. Frecuencia. Alguien lo puede hacer, hágalo con frecuencia. Yo se lo explico mañana en Excel. Pero ahí se le pido de favor que alguien ya lo pase a Excel, por lo menos ¿cómo se llama? Los datos desagrupados, ¿no? ¿Sí? Pero trátelo de hacerlo celda por celda, ¿no? Cuidado, me hacen una sola celda todo, ¿no? Me explico, en cada celda va ubicado cada valor, ¿no? Porque si no, no nos resulta, ¿no? Si te va a poner en una sola celda todos, no me va a servir la fórmula. ¿Sí? Tiene que ir cada valor en cada celda, ¿no? Es decir, el 10 en una celda, el 21 en otra celda, así sucesivamente, ¿no? Celdas pequeñas para que no se hagan muy grandes, ¿no? Y con esas celdas podemos armar, y yo les explico mañana. Así nos veamos media horita, ¿no? Por ahí, no le digo a las 6:30, por ahí tipo 7 puede ser. Dígame, Nicole. Profesor, ¿será que puede repetir los números de Claro, nuevo? claro. Por si yo llegues a fallar en algo, pues ya tener bien los Puede números. ser. O sabe que déjenme prestarle a uno de mis hijos el teléfono, porque mi cámara no tiene buena resolución. Le tomo la foto, se la hago llegar a ustedes para que, por si acaso, ¿no? Si me esperan un par de minutos mientras voy a prestar un teléfono. Espérense un ratito. Para evitar de pronto el momento que yo le digo, de pronto no me escuchan bien. Espérense un ratito. Ya se los paso, joven. Entonces, no sé, pues, Jimmy, jóvenes, si quieren mañana una media hora, o si no la damos para la próxima clase, como ustedes digan. Yo más bien para ir avanzando, ¿no? O sea que vamos un poco atrasados, pero igual yo tengo que, si en algún momento hacemos la parte Profe, presencial, pues no también avanzar rápido. Dígame, yo Andrés. ya estoy terminando de pasar los números a la hoja de Excel. Sí, ¿ya los pasó? Para, ya, sí, ya me faltan solo los 10 Ah, ya, números. Ya. chévere, chévere. Pásale entonces para donde una vez hacemos ahorita, ya. Déjenme pasarle ya, ahí se los paso, ¿no? En todo caso, no tienen clase después de ahorita, pues.
Entonces, si nos pasamos por ahí unos 10 minutos, no, al menos que tengan algo que hacer, ¿no? Déjenme ir abriendo el WhatsApp web, ¿no? Para descargar el archivo. Ya cuando lo tenga ahí, mándelo al grupo de WhatsApp para yo bajarlo y pasarlo acá y compartirles para explicarles, ¿no? Explicarles el conteo y estar seguro realmente quién en este caso hizo bien el conteo de las frecuencias, ¿no? En todo caso, yo les pasé para los jóvenes que no, de pronto no ven bien no están viendo bien los números, ¿no? Ya lo pasé ahorita al grupo de WhatsApp, profe. Ya listo, chévere, gracias. Yo ahorita lo bajo, ¿no? Deme unos minutos mientras lo bajo y lo explicamos, ¿no? Muy bien, voy a compartirles, ¿sí? Muy bien, sí, observan, ¿no? Muy bien, vamos a poner en este caso 10, ¿no? 10, en este caso hasta 29, en este caso 29 hasta, perdón, 19, 19 y 19 hasta lo que es 28, 100, ¿no? Sí, ¿no? 19 y 28. Le damos aquí así. Son 6 clases. Sí, ahí estamos, ¿no? De lado parece que el conteo va hasta 18 y va hasta 27, ¿no? Este de aquí. Muy bien. Vamos ahora a hacer la frecuencia. Tenemos la frecuencia aquí. La forma que yo le decía es esta, frecuencia. ¿Sí? Esta que está aquí. Vamos a f de x. Y donde dice datos, vamos a sombrear los datos que me pasó su compañero ahorita, ¿no? Déjame ver que no haya problema con esos dos espacios vacíos. Esperemos que no lo vaya a tomar como dato. Y vamos al grupo. Este grupo es básicamente el límite inferior de los límites, ¿no? De cada clase. Vamos a aceptar. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, te suma 4, ahí suman los 40, ¿no?
Es decir, la frecuencia correcta sería 4, 9, 10, 7, 7 y 3. ¿Alguien tiene así? Yo, profesor. Listo. Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Te voy a explicar de nuevo qué hice, ¿no? Para que hay un momento que tienen que hacer una tarea, es sencillo. Muy bien, estos de aquí son el límite inferior y este es el límite superior. ¿Sí, no? Y es más, lo hubiese puesto unido, ¿no? Lo separé porque a veces también podemos sacar o vamos a sacar la marca de clase, ¿no? Entonces lo necesito por separado, pero igual lo hubiese puesto en uno, ¿no? Muy bien, lo he puesto de 10 hasta 19, ¿no? Aquí está 19 hasta 28, 28, 37 es lo que tenemos nosotros aquí. Si usted quiere ponerle con palabras, puede ponerle 10 hasta 19, por ejemplo. ¿Sí? 19 hasta 28. Y así sucesivamente lo vamos copiando hacia abajo. No hay ningún problema. Muy bien. Yo necesito encontrar las frecuencias absolutas de cada una de ellas. Entonces, ¿qué voy a aplicar yo? Una fórmula que se llama frecuencia. Entonces, va usted aquí, o pone aquí igual, ¿no? Igual, pone frecuencia, ahí le va saliendo, ¿no? Frecuencia. Usted le da clic donde dice f de x y le va a salir la fórmula, ¿no? Perdón, los datos a trabajar. Donde dice datos, usted va a poner, va a darle rango, va a sombrear todos los datos que usted tiene, ¿no? En este caso los 40 datos. Tenemos nosotros 40 datos y van los 40 datos. ¿Sí? Muy bien. Donde dice grupos, usted va a poner en una columna, no la de aquí, no la que dice 19, 28, 37, usted va a crear una nueva, restándole 1. Acuérdese que si fuera 19 aquí, el 19 va abajo. Entonces, ¿cuál sería el último dato aquí? 18. Pero si usted le pone 19, le va a contar mal y va a repetir. Entonces, vamos a poner una columna que cree, repito, esa columna que sale es restarle 1 al límite superior de cada intervalo, ¿no? Pongo aquí y le pongo aceptar. En el momento que le pone aceptar, ya le salen todos los datos. ¿Sí? Es decir, la frecuencia 1, pero en la clase 1 tiene 4 de frecuencia, 9 la segunda, 10 la tercera, 7, 7 y 3. ¿Sí? ¿Pero alguna pregunta, alguna duda con respecto a Excel? Vio, más nos demoramos, creo, con su amigo en escribir todos los datos que en Excel darnos la frecuencia absoluta de cada dato, ¿no? Entonces, vamos a trabajar, vamos a borrar. Vamos a poner bien los datos. En este caso sería 4, 9, 10. 4, 9, 10. 4, 9, 10, 7, 7 y 3. 7, 7 y 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de continuar estos minutos? ¿Puedo dejar de compartir o están viendo todavía, jóvenes? ¿Alguien no entendió? Hable ahora, calla para siempre. Todo claro, profesor. Jóvenes. Toca. Muy bien. En todo caso, le queda de tarea a los jóvenes que no les dio las frecuencias absolutas, ¿no? Muy bien. Antes de concluir, dame unos 10 minutos, 5 más de lo que dice el horario, ¿sí? Para hacer lo siguiente. ¿Sí? Al lado vamos a trabajar con la frecuencia acumulada. ¿Sí? Vamos a trabajar al lado con la frecuencia acumulada. Más al lado vamos a trabajar con la frecuencia relativa. ¿Sí? Ponerlo con azul. Al lado vamos a trabajar con la relativa acumulada. Al lado vamos a trabajar con la marca de clase. Hay ciertas columnas, cuando son las relativas, yo le suelo trabajar también con porcentualizadas, pero a veces las podemos obviar porque el momento de trabajar con decimal también se entiende que la podemos porcentualizar. Entonces, acuérdense, esta columna que está con azul, la primera columna con azul se llama frecuencia absoluta. La de al lado es frecuencia acumulada, F mayúscula.
La tercera columna que va a estar con azul se llama frecuencia relativa con la H minúscula. La cuarta columna que va a estar con azul se llama frecuencia relativa acumulada. La que está al lado se llama marca de clase. Le va a poner XMC. Estas dos de aquí las suelo porcentualizar, poner H minúscula porcentaje y H mayúscula porcentaje. Lo único que hago es que esa columna multiplicarla por 100, pero lo voy a obviar, ¿no? Porque igual la podemos entender. Muy bien, vamos a encontrar las frecuencias acumuladas. La primera frecuencia acumulada siempre va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta. Es decir, la F mayúscula que está aquí es igual a la primera frecuencia absoluta. Por lo tanto, siempre arranco con 4. Pero arranco con el valor de la primera frecuencia, ¿no? Que en este caso absoluta es 4. Empiezo con 4. Muy bien, ¿qué hago? 4 más 9. Lo voy acumulando hacia abajo. En este caso sería 13. Sigo acumulando, ¿no? Es decir, en el 13 tengo las dos frecuencias anteriores. 13 más 10, es decir, 4 más 9 más 13 sería 23. Aquí en este 23 tengo incluido 3 clases. 4 más 9 más 10. 23 más 7, 30. En este 30 tengo acumulado 4 clases. 4 más 9 más 10 más 7. 30 más 7, 37. En este 37 tengo 5 clases acumuladas. 4 más 9 más 10 más 7 más 7. 37 más 3, 40. Está acumulada las 6 clases. Que este 40 coincide con el 40 que está acá abajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Voy a repetir. La primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Por eso arranco siempre con el primer valor, 4. Pues si era 6, con 6. Si tenía 7, con 7. De ahí, ¿qué hago? Voy a ir sumando clase por clase. La primera clase más la segunda clase se acumulan en la frecuencia acumulada. La tercera frecuencia acumulada suma las 3 frecuencias absolutas. En la cuarta frecuencia acumulada suma las 4 frecuencias absolutas. Asimismo en la quinta y en la última, ¿no? ¿Alguna pregunta? Vamos con la H minúscula. La H minúscula, como le dije, es frecuencia relativa. La primera frecuencia relativa se mide en términos, o se explica en términos porcentuales. Es una razón, una proporción, que es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de cada clase dividido para el total de la frecuencia. Es decir, que para la primera H voy a dividir mi primera frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia absoluta es la primera columna que está con azul. La segunda columna es frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia relativa, que es la tercera que estamos construyendo, no es otra cosa más que dividir mi frecuencia absoluta de cada clase para el total de la frecuencia. Es decir, 4 dividido para 40 para la primera, para la segunda 9 dividido para 40, para la tercera 10 dividido para 40 y así sucesivamente. Entonces empezamos, 4 dividido para 40, vendría a ser 0,10, ¿no? Sí, ¿no? ¿Alguien me ayuda con la segunda? 9 dividido para 40. Si alguien me ayuda con la calculadora. 0,32, 0,32,5. 22,05. 10 dividido para 40. Sería ahí un cuarto. 0,25 sería, ¿no? Sí, ¿no? No, pues. Un cuarto, perdón, sería, sí, ¿no? 10 dividido para 40, un cuarto es 0,25, ¿no? 0,25. Pero pues aquí no está bien 9 dividido para 40, porque si con 10 es 0,25, 9 no puede ser 0,32. Alguien por favor revise el 9 para Es 40. 7 dividido para 40, es- alguien me ayuda. Es 0,225. ¿Perdón? 0, 225. 225 aquí. 0, 2, 2, 5. Ya, el 7 dividido para 40, por favor, joven. 0,175. 0,175. Aquí está abajo se repite, el mismo 7. Y la última, por favor, 3 dividido para 40. 0,075. 0,75.
esa columna debe sumarle 1 aproximadamente 1. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a corroborar? Aparte que lo podemos sumar esa columna, la H mayúscula tiene el mismo procedimiento que la F minúscula. Pero en vez de considerar la F minúscula como sumatoria, vamos a tomar en consideración la H minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que la H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. La primera frecuencia relativa acumulada, siempre, en este caso la H mayúscula, la primera va a ser 0,10. Ese 0,10 así mismo, como hicimos en la F mayúscula, vamos a ir sumando 0,10 más 0,225 sería 0,325. 0,325 más 0,25 sería en este caso 57,5, ¿no? Espero no haberme equivocado. Me corrigen si me equivoco. 0,575, por favor sumen más 0,175. Sería 10 por aquí, 15 llevo 1, 6, 7. 0,75 me dio, vean si no me equivoco. 0,7550, 0,750, perdón, más 0,175 sería 5 por aquí, 12 llevo 1, 8, 0,925. ¿Sí? 0,925 más 0,075 debe ser igual a 1. ¿Sí? Esta sumatoria tiene que darme 1, por lo tanto este 1 igual a este 1. Revisen por favor si no me equivoqué en la suma ahora. Muy bien, vamos con la marca de clase y con eso concluimos y le voy a pasar una foto, ¿no? Para que ustedes puedan revisar. Y ahí revisen de esta manera que sumen con la mente, ¿no? Pronto me equivoqué. Las marcas de clase no es otra cosa más que dividir la sumatoria de los límites de cada clase, dividido para 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Límite inferior, límite superior. La marca de clase se le llama punto medio. Y el punto medio sale, como les decía, 19, 29. 20. Entonces aquí ponemos 14,5. Aquí le voy a poner como sale, ¿no? Límite inferior más límite superior de la primera clase dividido para 2. En este caso, dividido para 2. ¿Sí? ¿Sí? Vamos, la siguiente hacemos lo mismo, ¿no? 19 más 28 dividido para 2, 28 más 37 dividido para 2, pero si nos damos cuenta, el intervalo de cada clase va de 9 en 9. Es decir, le va a sumar 9 a cada una de las celdas, ¿no? En este caso, 14,5 más 9, 23,5. Más 9 sería 32,5. Más 9 sería 41,5. Más 9 sería 50,5. 59,5. Vamos a comprobar este último, ¿no? 55 más 64. Vamos viendo. 55 más 64 dividido para 2. En este caso sería 9. Sería 119 dividido para 2. ¿Sí? 120 sería 60, ¿no? Sería 59,5. Está bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la construcción de las marcas de clase, de la frecuencia relativa acumulada, de la frecuencia relativa, de la frecuencia acumulada o de la frecuencia absoluta? Déjame tomarle una foto para pasar. Profesor, ¿cuál era el nombre de donde tiene la inicial H? La H minúscula, frecuencia relativa. Déjame ponerle aquí, déjame ponerle antes de tomarle la foto. Déjame ponerle para que lo tengan en la mano. Aquí abajo, ¿no? Aquí abajo le voy a poner. Espero que se vea, ¿no? Déjame ponerlo con color negro, marcador negro. ¿Sí? A ver, la F minúscula, frecuencia absoluta.
la F mayúscula, frecuencia acumulada. Voy a poner por acá, disculpen el desorden que le voy a hacer. La H minúscula, disculpen el desorden porque la pizarra es pequeña. La H minúscula es frecuencia relativa. H mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Esta aquí no la voy a guardar. Pues ya está explicado arriba, ¿no? Y la XMC es marca de clase. O también se sabe llamar punto medio, ¿no? Espero que me entiendan la letra. Déjenme tomar ahora sí la foto y pasarse. Déjenme enviarles la foto. Ya le estoy enviando, ¿no? El grupo. Para que revisen. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profesor. Listo. Entonces, ya entonces mañana no, porque quería terminar esta parte. Igual vamos a retomar la próxima clase de ejercicio, porque nos falta trabajar en el análisis y nos falta trabajar en histograma y polígono. Polígono de frecuencia y histograma, ¿no? Con eso estaríamos terminando lo que es tabla de frecuencia. ¿Sí? Entonces, nos vemos, Dios mediante, la otra semana, pues, ¿no? Los días lunes, ¿no? Lunes a las 2 de la tarde, ¿no? Ahí sí no hay problema, ¿no? Arrancar 2 de la tarde. Sin más, jóvenes, si no hay preguntas, no hay dudas, yo les agradezco. Buenas noches con todos. Bueno, estamos recién miércoles, falta para el fin de semana, pero bueno, en todo caso, que la pasen bien.